Ongi etorri, bienvenidos a todos a Desayunos Horizontes, un encuentro con los equipos de las películas de Horizontes Latinos. Tenemos hoy una película en este encuentro, es una película peruana, La Bronca, de los hermanos Daniel y Diego Vega, que está con nosotros los dos, y su actor principal, Rodrigo Palacios. Bienvenidos. Gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, hola, gracias. Ya nos hemos visto en otras ocasiones, pues venís a este festival desde octubre, que pasó por Cine en Construcción, después ganasteis en Cannes, hubo segundo largometraje El Mudo, y este es vuestro tercer largometraje. Sí, con octubre estuvimos aquí en el 2010, ¿no? En la misma sección, y fue El Mudo la que pasó por Cine en Construcción, ¿no? Y sí, ya nos estamos haciendo, como se dice en Perú, caseritos del festival. Y en esta ocasión es una coproducción peruano-colombiana, pero que transcurre en Canadá. ¿En Canadá no habéis tenido apoyos de producción? Bueno, el problema con Perú y la ley del cine es que no tienen acuerdo bilateral con muchos países, ¿no? Entonces, coproducir con un país oficialmente, con Canadá, por ejemplo, por más que la historia ocurra allá, es imposible, o sea, no se puede hacer, ¿no? Entonces se intentó por otras vías, pero en realidad al final filmamos la película con los recursos que habíamos conseguido en Perú. Entonces fue una tarea un poco titánica, ¿no? Bueno, hay que decir que las películas las dirigís a la limón, como se dice, como los Taviani. A la limón. Los dos puntos. Así. Expresión castellana. Sí, como que ya la primera sí hubo como una división de, creo que al principio nos dividíamos roles, ahora como que todo lo conversamos y todo lo hacemos juntos, no hay como una división. Pero sí, Rodrigo. Ellos dicen que no se dividen roles, pero se entienden bastante, entonces se complementan. Y casi en automático, es alucinante. Por ejemplo, un día uno ve como foco, fotografía, ¿no? En la imagen, qué sé yo, más la cámara, y el otro viene a dirigir actores. Después el otro día se cambian. Así. A mí me pareció un complemento perfecto. ¿Y en el guión lo habéis escrito a 2 manos también, a 4 manos? El de La Bronca, sí. Bueno, en este caso, la historia, digamos, que surge de Daniel, ¿no? Y de unas memorias, ¿no? Digamos, que él escribió, entonces... Que nos cuente Daniel. Tiene algo autobiográfico. Bueno, vamos a decir de entrada que transcurre en Canadá, pero que es una temática peruana también, puesto que son personajes peruanos en Canadá. Sí, es una historia de migración, ¿no? En la época esa, el 91, el país estaba destruido, ¿no? Digamos, Perú era un país, venía con muchos años de violencia, y yo me fui a vivir con mi papá en el año 91, yo no había vivido nunca con él, padres divorciados, y basados en esas experiencias, digamos, emocionales, construimos La Bronca. Lo que han visto, por si acaso, no tiene nada de autobiográfico, por si acaso. O sea, es ficción, pero... Sí, hay una estructura, ¿no? unas emociones, pero digamos la historia de otras anécdotas, otros momentos, ¿no? Bueno, la sinopsis muy breve para los que no la han visto. Un peruano bien integrado en la sociedad canadiense, su hijo que llega del Perú, donde hay mucha violencia visiblemente, y es el encuentro padre-hijo. El padre es Rodrigo Palacios. ¿Cómo has llegado tú a la película? Bueno, hubo un casting, ¿no? Con un agente de casting, y fui a hacer un primer casting que me regalaron una conversación grabada, fue un poco raro, y después hicieron un callback con ellos y ya hicimos escenas en la película, un poco de improvisación, y bueno, y después me llamaron, ¿no? Porque tú vienes, has hecho ya mucho cine antes. Bueno, he hecho cine, he participado en algunas películas, sí, pero de protagónico no he hecho 2 o 3, no, 3. ¿Verdad? Es abogado. Él es de formación abogado. Yo soy abogado, sí. Y estudié teatro, bueno, cuando estudiaba abogacía, y comencé a hacer teatro, sí, teatro sí hago hace años, pero cuando me permitía, o sea, en las noches, ¿no? O sea, salía de mi oficina, me iba a ensayar o a hacer función, y así he estado años, hasta que me cansé
renuncié a mi trabajo, mi esposa también que está por acá viéndonos, renunció a su trabajo y nos fuimos a hacer un viaje sabático por el mundo y de regreso dije, no, ya yo no me voy a meter en una oficina de nuevo ni a hablar. Y dije, quiero dedicarme 100% a actuar, a ver qué pasa. Y desde ahí es que he podido hacer más cine y televisión y todo, ¿no? El personaje de Bob, ¿eh? Es Bob en la película. ¿Cómo surgió ese personaje? Es un hombre muy integrado en la sociedad peruana. De hecho, hay todo asiste a unos cursillos de cómo comportarse. Bueno, Bob es un empresario, digamos, no es un hombre de clase media alta peruano que va a buscarse la vida. Él quiere cumplir el sueño americano, ¿no? Él es gerente de una empresa, se ha invertido su dinero en un negocio que ya, ironía dramática, digamos, todo el mundo sabe que va a fracasar, porque todo el mundo sabe que eso no funcionó en su momento, ¿no? Pero Bob es un luchador, digamos, ¿no? Con sus defectos, sus virtudes, es un ser humano, es un luchador, y su objetivo es hacer dinero, ¿no? Es el American Dream, ¿no? Entonces eso es lo que lo mueve, ¿no? Salir adelante. Y yo creo que él se cree más integrado de lo que realmente está, sí, sí. ¿no? Entonces eso es como ¿Cómo lo ves tú el personaje, Rodrigo? Sí, o sea, se cree bastante, ¿no? Pero no creo que sea un creído, porque normalmente la gente que es un poco creída es por autoestima baja, por inseguridad, ¿no? Yo creo que es bien seguro de verdad. Y por eso es que arrasa con todo lo demás, ¿no? O sea, porque él cree que está haciendo las cosas bien, sin importar los efectos colaterales, ¿no? En su familia, en sus trabajadores, en qué sé yo, ¿no? Y como dice Daniel, es un luchador, ¿no? Los otros dos personajes peruanos de la película son el hijo, que ese no se quiere integrar. Él viene del país violento, ¿no? Es un chico que lo han mandado a vivir con su papá, a alguien que realmente no conoce, entonces en un país con el hielo, la frustración, la adolescencia, todo eso, y es la bomba que llega a la casa y esperas a ver en qué momento explota, ¿no? Esa es un poquito la analogía. Y el amigo y el tercer personaje que se llama Toño está basado en una anécdota, digamos, real de mi padre, que es que se mudó de Toronto a Ottawa en una época y tenía un amigo que justo pasaba por ahí, porque también se había ido de Perú a buscarse la vida, y entonces el amigo lo ayudó en la mudanza y le cargó todo. Una mudanza siempre pues, es complicada. Y cuando llegaron a Ottawa, le dijo, oye, ¿me puedo quedar acá unos días para ver qué pasa pues, con mi vida? Y se quedó fueron largos los días. Se quedó un año. Sí, de hecho, claro, yo cuando llegué, este señor vivía abajo en el sótano, así tal cual. Pero se sentía con derecho, ¿no? En vuestra película estos personajes permiten ver más allá porque transmiten la situación de violencia que se vivía en el Perú de los años 90, de hecho. Sí, en realidad la película, digamos, si hay que hablar de un tema central, aparte de la relación del padre y el hijo, ¿no? Y la herencia de un padre y un hijo, ¿no? El legado, lo que significa, también habla sobre la violencia y cómo la cargamos, ¿no? Y a pesar de que nos vayamos y nos alejemos de ella, ¿no? Son violencias distintas. La violencia que había en Perú en aquella época, ¿no? Una violencia política, ¿no? Que tenía un componente ideológico fuerte, y la violencia que carga esta familia de clase acomodada, que se aleja y que tampoco está tan afectada directamente por esa violencia de Perú, pero finalmente que tiene que irse del país por la crisis económica y también porque hay una violencia que acecha, pero que finalmente también la cargan, ¿no? Entonces, ahí es donde la película se hace como la pregunta, creo, ¿no? En qué nos convierte la violencia, ¿no? A nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, todas las alusiones a esa violencia en Perú son indirectas, pues lo vimos a través de la radio, en la conversación de él por teléfono con su madre, del hijo. Es decir, no has explicitado nunca eso, está siempre como telón de fondo. Sí, claro, la madre es la que es el vínculo con Perú, es la que cuenta, ¿no? Han metido una bomba, ¿no? Hay unas fotos por ahí que muestran esa en un momento dado que es la esposa que era periodista y que también irrumpió su camino porque conoció a Bob, pues está como más o menos sugerido en la película, ¿no? Esa violencia está ahí presente a través de los actos también, ¿no? A través del juego, ¿no? Cómo juegan estos juegos agresivos
de hombres medio orangutanes, ¿no? Porque si yo los veo así, unos masculinos tienen que ser así, ¿no? Bien toscos, ¿no? Entonces esta violencia, como dice Diego, nos preguntamos cómo retratar esta violencia a través de una familia que no es una familia que ha sido afectada de provincia, que vive una violencia terrible en el país, pero que sí la carga y se va a vivir al país, un país lejano, ¿no? Frío, que no tiene nada de violencia, que es lo más civilizado del mundo. Entonces, estas personas, cómo llevan esa violencia y como dice Diego, ¿en qué los convierte? ¿En qué nos convierte la violencia? Es bien irracional la violencia, ¿no? Como la violencia que vive el país, ¿no? De hecho, tenemos muy poca información sobre los personajes, ¿no? Tanto sobre ti, Rodrigo, que eres el padre del pasado, tenemos poca información sobre ellos. El otro, el amigo, se pasa a la película, pero varias veces repite, bueno, yo te he ayudado mucho, he ayudado mucho a tu padre, ¿no? Lo cual sugiere cosas, pero no sabemos qué exactamente, en qué han estado metidos. Es decir, esa falta de información, ¿cómo la llevas tú en tanto que intérprete? O sea, nosotros nos inventamos algo, ¿no? Porque, claro, para poder estar los actores sintonizados, ¿no? En cuanto a miradas, línea de pensamiento y todo, creo que es importante establecer algo concreto, ¿no? Y no simplemente que quede en el aire. Pero para el público creo que no es necesario saberlo, ¿no? Inclusive en Lima, cuando se proyectó en el festival, mucha gente me decía, ¿pero qué? Lo primero que me decía, ¿pero qué le debía? ¿Qué pasó? Y decía, no importa, ¿qué se te ocurre a ti? Entonces quédate con eso, ¿no? Bueno, a mí me parece bonito que el público se quede con un montón de intrigas y cuestionamientos, ¿no? Pero nosotros lo teníamos claro, o sea, nos habíamos inventado, no sé si se acuerden, pero... Está filmada la explicación, o sea, hay una escena en la que... ¿Ah, sí? En la que, claro, si tú la hiciste, ¿no te acuerdas? Sí. El hijo te pregunta a tu hijo, ¿qué le debías a Toño? Y tú le contestas, ¿no te acuerdas? Ya perdió la memoria. No me acuerdo. Y no la usamos en edición. ¿No la usaste? No la usamos. Sí, porque Sí. no Pero le mentía. Habíamos quedado que le mentía, que era algo más fuerte, ¿no? le da la respuesta. Sí. Pues, Claro, ya ves. No estaba tan mal. Claro, tú entiendes cuando el padre le contesta, ¿qué le debías a Toño? Porque el hijo se pregunta, que lo mira, hay un silencio y le contesta algo que tú sabes que es mentira y sabes que es mucho más grave lo que ha sucedido, ¿no? Y además en este estrato social, todo el tiempo se está mencionando, en Perú todo se arregla con plata, ¿no? En Perú tú haces esto, no estás en Perú, y que si en Perú no es como las cosas muy fáciles, cómo se arreglan muy fácilmente, como es esta corrupción que vive en el país, pues te puedes imaginar cualquier cosa que ha sucedido entre estos dos. A través del personaje del hijo se ve esa picaresca peruana también, puesto que él es estudiante de matemáticas y enseguida se las arregla para ganarse dinero. Sí. Perdón, no entendí. El hijo. El personaje del hijo refleja esa Claro. picaresca peruana. Ah, claro, ¿no? Claro. los exámenes. Sí. Bueno, eso lo hacía él, pero sin cobrar en el colegio. No cobraba. Sí, precisamente. Ya me vendió. Quizás es interesante saber, porque os parecéis un poco a la familia de la película. ¿Habéis crecido separados? ¿Del mismo padre? No. De hecho, solo el año que me fui a Canadá fue el año que estuvimos separados. Luego crecimos con la ¿Habéis familia. crecido juntos? Con la familia de con mi mamá. Solo ese año me fui yo, nada más. Pero ahora vivís en lugares. Tú estás vivo en Lima. en Lima y tú en Barcelona. Y no, bueno, lo de los exámenes sí, yo era bueno en matemáticas. Recalco, y hay veces el profesor me decía, no hagas examen, y me sacaba. Y mis amigos me decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces yo me iba al patio, resolvía el examen y se los pasaba por debajo de la puerta. Pero no cobraba. Bueno, en la película hay varias temáticas con respecto a esa emigración de los peruanos al exterior. Una de ellas, precisamente, como decíamos, es la integración. ¿Esto tiene valor sociológico? Bueno, la película en realidad no es sobre la historia sobre una familia, sobre ver cómo esa familia se integra y lucha. O sea, pero está muy presente. Está el presente. choque de civilizaciones. Sí, está presente. El hijo está solo, está en medio de la nada. Más o menos ves cómo se relaciona con estos chicos en el colegio, pero digamos que el foco de la película siempre lo llevamos hacia la relación entre él y el padre. Con este amigo, ¿no? Pero sí es cierto que finalmente si ves una familia peruana, un padre, un hijo, un amigo peruanos en Canadá, en medio de la nieve,
es indudable que te preguntas, bueno, ¿qué están haciendo, no? Por ejemplo, el personaje del amigo Toño, él está siempre vestido con un traje como de restaurante, como de fast food, ¿no? No decimos nada, pero finalmente está ahí, ¿no? O sea, eso es lo que está haciendo y está viendo qué hacer con su vida, ¿no? Sí, fue fácil meterte en ese papel porque te han cambiado mucho, ¿no? No se te reconoce así, saliendo de la película. No se reconocía. No te reconoce, o sea, es un papel de composición. Sí, de hecho hubo un montón de chamba de composición, pero en cuanto al look, digamos, o al parecido, yo la verdad que no la tenía muy clara. Y hablamos con Daniel y creo que o sea, no la teníamos clara. Hubieron muchos ensayos, conversaciones, todo, pero yo llegué a Canadá y yo soy un poco bien estudioso, como que me gusta tener todo claro antes de empezar a trabajar, ¿no? Y llegué a Canadá y dije, puta, perdón, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Y fuimos de la maquilladora, me acuerdo, la encargada de maquillaje, y me dijo, ¿y tienes claro qué look quieres tener? Tu pelo, porque llegué con barba hasta acá, con el pelo largo por si acaso, ¿no? Para poder jugar. Y le dije, yo la verdad que no tengo muy claro todavía. Me dijo, yo sí, porque tengo referencia de mi papá, no sé qué, porque también había que ver el look referencial de la época de Montreal, ¿no? No necesariamente el peruano, porque este señor vivía ahí hace años, ¿no? Y le dije, ya. Y me entregué a sus manos, cerré los ojos y cuando abrí los ojos estaba este bigote y este pelo, ya lo corregimos un poco y ahí comenzó a salir bastante el personaje, creo, ¿no? Pero si era, o sea, sí, ese look del bigote, creo que en algún momento desde que hablamos, sí pensábamos en el bigote como algo, y además es algo que lo hace un poquito más, lo hace parecer mayor, ¿no? Porque él se ve muy joven, ¿no? Entonces el bigote te da un poquito de altura, lo hicimos también crecer un poquito con zapatos, porque estábamos preocupados. Su hijo era muy grande, pues. Su hijo es muy grande, ¿no? Es un chico grande, ¿no? Entonces teníamos que ver cómo lo hacemos. Él es muy flaco, ¿no? Entonces teníamos que generarle presencia a través de él. Bueno, y él y la postura corporal y cómo se para, pues contribuyen a construir a Bob Montoya, ¿no? Todos los elementos. En ese contraste entre el drama familiar, podemos decir, la relación padre-hijo, la relación de pareja, y los exteriores en ese Canadá frío y nevado, ¿cómo os planteasteis las opciones de puesta en escena? Es decir, pues es bastante evidente. Bueno, lo que pasa es que fue una película que nos costó mucho hacerla, creo que lo hemos comentado, fue una película que tuvimos que rodarla en 15 días, ¿no? Entonces teníamos que tomar decisiones muy rápido, no teníamos mucho tiempo a pensar. Como dice Diego, lo que grabamos el día, no, ni siquiera lo revisábamos, nos íbamos directamente a la casa a dormir al día siguiente porque no teníamos tiempo de pensar, oye, nos ha faltado un plano, esto. Entonces todo tuvimos que tomar decisiones como muy rápidas, ¿no? Entonces una de las decisiones que tuvimos, además que son económicas, es que tuvimos que rodar sin luces. No tuvimos un equipo de eléctricos enorme ni luces enormes. Eran las luces así, un poco el director de fotografía, que es español, es de Vigo él, Diego Romero, pensaba en la temperatura y color y en eso lo igualaba, ¿no? Entonces a la hora de la puesta en escena decíamos ya, una de las cosas que conversando con el director de foto tomamos la decisión, porque creíamos que iba perfecto la película, es que usamos un solo lente para toda la película, ¿no? Usamos el 35 milímetros, con toda la película la filmamos con ese lente, ¿no? Entonces eso también nos ayudaba en velocidad, porque como teníamos que rodar mucho, no cambiar de lente era tiempo a favor nuestro, ¿no? Entonces todas esas cosas a la hora de la puesta en escena y bueno, la relación padre-hijo y la nieve y dónde ocurrían las cosas, pues son lo que contribuyen a generar un golpe, esta atmósfera, ¿no? Esta puesta en escena de... Sí, planos secuencias largos, sí. ¿no? O sea, montábamos la escena con actores y la cámara seguía lo que pasaba y luego nos dábamos cuenta, ya falta esto, ya. Sí. Y pasábamos a lo siguiente, ¿no? Era planos secuencias sobre todo largos que luego se fue montando, ¿no? Sí, complicado. Y con respecto a los años 90, que eran años de violencia en Perú, bueno, ¿cómo va la situación en Perú hoy en general y en el cine en particular? Bueno, creo hoy hay mucho cine peruano, ¿no? O sea, cada vez hay más, ¿no? Hay más estímulos, ¿no? En los 90 justo creo que en una época se cortaron los estímulos. Ahora hay cada vez más películas, cada vez se hace más, hay muchas iniciativas privadas y de hecho, de saber, hay hubo unos booms taquilleros, ¿no? Cosa que no había existido nunca.
A nivel cinematográfico creo que bueno, se está haciendo mucho más, o sea, siempre falta mucho más, ¿no? Como dice Diego, lo de los acuerdos bilaterales con países que ayuda a la coproducción es fundamental y son cosas que iniciativas legislativas que todavía no se toman, ¿no? Eso falta. Y a nivel de país, si bien ya no tenemos la violencia, no tenemos esa crisis económica y eso, ahora hay otra clase de problemas. No sé si saben que tenemos casi todos los presidentes perseguidos o en cárcel, ¿no? Entonces, tenemos otro tipo de problemas de corrupción que creo que son un mal endémico, es algo mundial, ¿no? Porque creo que la corrupción está enraizada en ser humano. Pero podemos decir que estamos mejor que en la época de la película. Eso sí, en todo caso, ahora hablando de coproducciones, se hacen muchas más coproducciones interlatinoamericanas. Esta la habéis coproducido con Colombia, lo que no era común antes. Antes había coproducciones con Europa, pero ahora se hacen muchas coproducciones entre países de América Latina. Por el programa de Ibermedia, ¿no? O sea, pues, que ha ayudado muchísimo a facilitar, y también como por encuentros como el de coproducción aquí en San Sebastián, cosas así, el foro. Entonces se hace como más sencillo y solo depende de que dos productoras tengan complicidad, sensibilidades y tal, y ya tienes un proyecto y tienes la posibilidad de presentarlo y generar un fondo, y esto ayuda a que cada uno saque un fondo en su respectivo país. Entonces ya van siendo años con esto y eso ha facilitado. Entonces siempre comienzas por ahí en un proyecto latinoamericano, ¿no? Por unirte a un país latinoamericano, sacar tus fondos, Ibermedia, y luego intentas coproducir con un país de Europa porque te fortaleces primero, ¿no? Y eso está bien. Hay un tema que me he dejado en el tintero que quería evocar con vosotros con respecto a vuestra filmografía. Si pienso en El prestamista de la primera película de Octubre o en El juez corrupto de El mudo, y ahora esta, hay mucho humor negro, hay una ironía, no sé si es típico del humor peruano. Sí, bueno, bueno, es más por ejemplo, mi mujer, ella es venezolana de origen, aunque bueno, vive en España hace tiempo, su familia y bueno, tienen sangre caribeña, ¿no? Entonces es gente mucho más abierta, ¿no? Efusiva y tal, y cuando fue por primera vez a Lima se sorprendió porque se encontró, hablo de Lima, no de todo el Perú, se encontró con una ciudad muy gris, donde la gente tenía un humor a veces hasta muy cínico, y se sorprendió muchísimo porque es completamente opuesto a lo que mucha gente puede esperar de ir a Lima en Sudamérica, ¿no? Y sí hay algo que tiene relación con el clima y con la historia, que no es una historia agradecida, sino es una historia dura, y ese clima limeño que es durísimo, ¿no? O sea, porque no hay sol 8 o 9 meses al año, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevives sin sol 9 meses al año? Pues riéndote un poco de ti, ¿no? Y de la situación, y ha generado un sentido del humor que es muy particular, el humor. Entonces, finalmente eso se te termina impregnando, ¿no? Eso habéis heredado un poquito también de España, el humor negro. No hay otra. El esperpento. Aunque a Berlanga no le gustaba que habláramos de humor negro español, decía que el humor negro era británico. Como son los reyes. Que aquí es otro humor, es un humor muy ácido también, el esperpento es español, ¿no? Sí, pero en el cine no se ve mucho humor negro, ¿no? En esta última menos. Peruano. En la nuestra, en esta última menos. Este es más drama, ¿no? Pero, digo, en el cine peruano no hay muchas películas de humor negro. Si pensamos en Octubre y El mudo, que son humor negro, pensamos en alguna otra que pueda tener humor negro y no me viene ninguna a la cabeza, ¿no? Quizá nosotros las agarramos y hablando de proyectos, ya para terminar, la próxima película es en Perú, dos en Perú, una en Canadá, pero peruano-canadiense. ¿La próxima es tema peruano? Bueno, no lo sabemos, ahí tenemos unas ideas que estamos barajando, todavía no hay ninguna que nos atrape así como para empezar a empujar un proyecto, pero eso no, en realidad yo no lo sé si va a ser... Estáis en otras cosas ahora con las series de televisión también. Hicimos una serie para Movistar Play, ¿no? Latinoamérica, que se va a estrenar en noviembre. Es una miniserie de 4 capítulos. Pero hablando del proyecto, lo importante es que el siguiente no suframos tanto. Eso lo pido, por favor. Porque como somos productores y, o sea, nosotros hacemos todo,
filmar pensando si te va a alcanzar el dinero, estás como, te vuelves loco un poco. ¿Aquí ¿no? tuviste mejor presupuesto que en las anteriores o no? ¿En este? Sí. No. La filmamos en 15 días, o sea, 15 días. no teníamos... Pues no se nota tanto eso, también. Sí, sí, eso es bueno, pero el fotógrafo nos decía, por favor no le digas a nadie, porque luego me van a llamar para filmar en 15 días. No, pues no se nota tanto porque la dirección de fotografía, efectivamente, de todos los exteriores está muy cuidada. Sí, bueno, si pones la cámara y ves nieve, parece que hay mucho dinero siempre. No sé por qué. No sé, siempre eso pasa. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues nada, vamos a cerrar este encuentro de Desayunos Horizontes. Mucha suerte con La Bronca. Gracias. Muchas Se estrenó gracias. en Perú ya, ¿no? Se estrena el 17 de octubre en Lima, en salas. Esperemos que le vaya bien y bueno, muy, muy agradecido de estar aquí. Mucha suerte y nos despedimos con un extracto de la película. Muchas gracias. Why did you come to Canada? Peru is like at war now. S'il vous plaît, Roberto. My mother got tired of me, and she sent me here to live with my father. Roberto Montoya. Roberto Montoya. Robert Bob. Bob, close your mouth and keep your head up. No me toques. Hey. Why do you guys like to fight so much, huh? It relaxes me. La semana pasada nomás reventó una bomba casi que al frente. Qué suerte que estás allá. Este país es un desastre. Acá nadie sabe lo que está pasando en Perú. La gente está en otra. The family has to be all together. The image is important. Hey, if you want me, I can kick the shit out of him, man. Toi, tu te calmes. Hey, fuck you. Malade, esti. You're just like your father. No, I'm not. Now you're going to see how your father does business. No confío en ti, eres todo un hombre. But you gotta work on your attitude.